Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isa Osorio y Caro Calle y este es nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast. Mi nombre es Caro Calle y hoy voy a hablarles de un tema que es personal, pero también fue parte de mi empresa y ha sido parte de todo lo que yo he vivido como emprendedora y como empresaria y que sé que les puede servir muchísimo a ustedes. Quiero confesarles que esto es algo que yo quería hablar hace muchísimo tiempo, pero lo quería hacer como desde la tristeza, como desde la rabia, como desde la decepción, y ya hoy en día lo estoy haciendo de una manera desde la enseñanza, desde el aprendizaje, desde todo lo que yo he vivido con todo este proceso de emprendimiento y empresa que yo sé que les puede servir muchísimo. Ustedes saben que Isa y yo empezamos el podcast porque nosotros queríamos compartir mucho conocimiento que hemos estado aprendiendo hace varios años, porque leemos libros, porque vemos cursos, porque escuchamos podcasts, porque nos mantenemos como súper informadas en cuanto a los temas que nos interesan y que creo que a ustedes, los que nos escuchan, les interesan también. Y por eso para nosotros es muy importante también hablarles desde la experiencia, porque me pasaba mucho que uno iba a la universidad y los profesores le daban un montón de teoría que era muy bacana, pero que a la hora de la verdad uno decía, pues esa persona ni siquiera ha vivido nada de eso. Por ejemplo, las materias de emprendimiento o materias donde los profesores le daban a uno ejemplos, para mí era muy charro porque yo sentía que ellos no tenían pues como la experiencia real para nosotros aprender de ellos. Entonces por eso para nosotros es muy importante que ustedes sepan que todo lo que nosotros les contamos acá y les transmitimos no es simplemente bobadas que empezamos a decir aquí porque sí, o que les traemos acá a contar lo que leímos en el libro exactamente o lo que vimos en la capacitación, sino que es que nosotros cogemos todas esas cosas y las llevamos a nuestra realidad y de eso les contamos. Yo hace mucho tiempo quería hacer este episodio, de hecho se lo había dicho a Isa, lo habíamos conversado, pero también lo quería hacer desde el amor, lo quería hacer desde el aprendizaje que yo viví y no desde la rabia que en su momento tuve. Esto fue mi mayor reto y es mi mayor reto que he vivido hasta el día de hoy, tanto personal como empresarial. Y creo que eso le pasa a muchísima gente en su vida. Uno siempre tiene retos muy fuertes a veces, retos más normales, cosas que uno puede ir pasando fácil, pero hay otras que son muy fuertes y que uno de pronto cree que no va a ser capaz con ellas. Por eso también pasa que tiran muchísimo la toalla. Hay un porcentaje y una estadística que dice que el 95% de los emprendimientos se quedan simplemente en el papel. La gente hace la empresa y la deja ahí, pero eso también es porque pasan muchos retos que a veces la gente no es capaz de soportar. Y yo tengo que confesarles que esta historia que les voy a contar el día de hoy, que es algo personal, o sea, es de parte de mi proceso de empresa, pero también es personal, es algo que me hizo pensar y dudar si yo lo que estaba haciendo si era correcto. Y me dieron ganas de tirar la toalla en algunas ocasiones y mucho más porque lo que me sucedió fue con una empresa que ya era reconocida, era una empresa grande, entonces realmente como que sentía que me iba a afectar mucho porque yo era un emprendimiento muy pequeño que apenas estaba arrancando. Pero quiero contarles que esa situación tan compleja o ese reto que para mí fue tan difícil fue mi trampolín. Y fue mi trampolín para ahora ser lo que soy, para sentirme como me siento, para confirmar y asegurar que el servicio y que lo que yo le estoy ofreciendo a las empresas es lo que realmente las empresas necesitan. Y por eso hoy tengo los clientes que tengo, por eso hoy el equipo que tengo y por eso me di cuenta que mi empresa tenía demasiada proyección y demasiado futuro. Si yo me hubiera pues como dejado asustar por esa situación que me pasó, obviamente no sería nada de lo que soy hoy como empresa ni como empresaria. Entonces voy a empezar a contar esta historia, como se los digo es como un poco personal, y no les voy a decir pues nombres ni datos porque no es relevante, no es ni importante, sino como el fondo de la situación. Imagínense que yo empecé mi empresa como unas asesorías puntuales en las que yo todavía era empleada, yo era directora comercial, manejaba 42 clientes a nivel nacional en una empresa muy grande de acero, manejaba clientes como Mitsubishi, como ASEP y hacía un tema comercial y me encantaba, yo era súper feliz en mi empleo.
Creo que lo han escuchado en algunos episodios donde yo era súper feliz, y además porque era comercial, manejaba mi tiempo, me ponía mi salario, porque un comercial se pone sus metas. Entonces yo era muy feliz hasta que llegué a la pandemia, a un tema de redes de mercadeo, que también ya lo saben, network marketing, que fue mi vehículo financiero, que fue donde conocí a Isa, y también crecí mucho, gracias a Dios, financieramente, para montar mis empresas. Yo en ese momento, cuando era empleada, tenía la empresa que ahora es Together, que es mi empresa dedicada al servicio al cliente, pero la llamaba Client, con K. Eso significa cliente en alemán. Yo la hice pues con logo, con manual de marca. Yo siempre he hecho las cosas demasiado bien desde el principio, como tratándolas de hacer legalmente, registrar, constituir, todo. Pero en ese momento, pues digamos que como era una cosa como medio informal, yo mandé a hacer el manual, el logo, todo, pero no la registré ni nada, sino que eran unas asesorías. Entonces yo era empleada, además hacía la red de mercadeo y hacía unas asesorías puntuales a algunos clientes, que dentro de esos todavía son mis clientes, que tenemos una relación de muchísimos años. Pero en esas me llegó un cliente que era bastante grande, bastante interesante para mí, que yo me moría pues por estar ahí. Ese cliente me buscó en varias ocasiones, hicimos como una buena relación y empezamos a trabajar, pero digamos que también había un tema personal, pues como por debajo, o sea, eran unas personas muy cercanas a mi familia y a mí. Y digamos que cuando fuimos empezando a trabajar, claramente lo que yo hago en mi empresa, y lo hago desde ese momento y todavía lo hago, es un tema donde yo conozco y me meto a la empresa a conocer la parte interna para poder llegar a la parte externa, que es la satisfacción del cliente final, ¿cierto? El propósito de Together es crear cultura de servicio. Y yo entendí y empecé a cambiar mi metodología, y entendí que para llegar a esa satisfacción del cliente final tenía que crear cultura interna en la empresa, y para eso tenía que conocer cómo funcionaban los procesos, cómo funcionaba la gente, cómo se sentía la gente, porque mi promesa de valor es satisfacción. Pero mi filosofía es hacerlo de adentro hacia afuera. Entonces quiere decir que yo trabajo con los clientes internos, que son, como yo les llamo, colaboradores. ¿Qué pasa? Que una de mis herramientas en mi empresa es entrevistar a las personas, ojalá a toda la empresa, pero cuando es una empresa grande, a una muestra de colaboradores, donde los entrevistamos varias personas de mi equipo, escuchándolos uno a uno, diciéndoles que nosotros somos como un abogado, como un cura, como un psicólogo, donde todo lo que digan no va a ser usado en su contra, sino que nosotros le vamos a contar esto a los clientes de una manera estratégica, donde les vamos a decir qué deberían hacer para mejorar todo su tema interno. Es un tema que tiene que ver con clima laboral, con un tema de gestión humana, pero nosotros no somos una empresa de gestión humana. Lo que pasa es que nos tenemos que asegurar de que la gente internamente esté satisfecha para poder llegar al final y decirles, también ustedes como ya están satisfechos, necesitamos que el cliente externo también se sienta satisfecho. Entonces nosotros empezamos con todo este tema interno, entrevistando a estas personas, conociendo los procesos, haciendo unas encuestas internas para hacer una formación y unas capacitaciones, pero también hacemos un tema de cliente incógnito, del tema de encuestas de satisfacción a clientes finales, de una auditoría y una investigación de las competencias o de las empresas como que tengan más o menos parecido, para conocer referentes y mirar qué hay por mejorar. Entonces esto es interno y externo, y buscamos coherencia entre lo interno y lo externo. Entonces digamos que yo estaba empezando, era todavía muy insegura, no tenía mi empresa completamente formalizada, y esta empresa que me buscó en su momento, que me contrató, me dijo que primero debía tener un RUT, y tenía que estar en la Cámara de Comercio, y tenía que ser una empresa formalmente para esa empresa poderme contratar a mí, porque yo era persona natural. Y me dijo que tenía que ser con factura electrónica, de manera con contabilidad y todo. Entonces obviamente yo pues como de la felicidad, y dije, bueno, listo, lo logré, encontré un cliente bacano, grande, que me vaya a dar como para abrir más el mercado. Entonces yo constituí la empresa, busqué un contador, empecé. Obviamente ahí era como pagándole al contador por horas, registré la empresa, pero todo muy despacio. Realmente muy despacio, pero a la vez súper acelerado para poder coger la empresa, ¿cierto?
Digamos que yo cogí la empresa, le metí alma, vida y corazón, o sea, contraté más o menos a 3 o 4 amigos míos, freelance, donde todos están, gracias a Dios, como de testigos, compartieron conmigo todo ese proceso. Yo tengo, gracias a Dios, también todo, pues como súper grabado, pues como todo el proceso súper documentado, porque yo soy como súper ñoña, entonces a mí me gusta todo como muy milimétricamente organizado, y desde el principio he sido así. Entonces yo empecé a trabajar con la empresa, mi contacto directo era una persona encargada de la dirección comercial de la empresa, entonces hice súper feeling, empezamos a trabajar. Pero la persona, digamos, dueña o cabeza de la empresa era una persona cercana a mí por amistades, digamos, sociales. No éramos muy cercanas, pero sí había una relación, digamos, social. Pero en ese estado, pues en esa parte social chocábamos mucho, había mucho roce por personalidades de las dos. Entonces, realmente eso se fue yendo y en el momento en que yo diagnostiqué la empresa, diagnostiqué la situación, dije, hay demasiado por hacer, hay oportunidades de mejora, aunque era una empresa espectacular, buenísima, con productos buenísimos, pero internamente, que es lo que yo llego a hacer y que lo estoy haciendo hoy en día todavía, es identificar esas oportunidades de mejora que por más grande que sea la empresa, siempre va a tener, ¿cierto? Y todos las tenemos, yo también, y todas las empresas, pero yo no llego a cuestionar, ni llego a juzgar, ni lo llego a hacer de una manera como tan negativa, sino más bien como, venga, cojamos estas oportunidades y las vamos a volver grandes y vamos a mejorarlas. Pero al principio, tanto con esta empresa como más o menos con otras dos, tuve una resistencia como al cambio y a que les dijeran, pues como de una manera un poco brusca, porque obviamente era una estadística que mostraba que pues los colaboradores en su mayoría se estaban quejando por algo. Habían situaciones duras, internas, que mejorar en cuanto al tema humano, en cuanto al tema de condiciones laborales, en cuanto al tema de justicia laboral. Entonces, digamos que como yo era tan nueva también y estaba empezando, digamos que yo me lo tomé un poco personal, no tuve la inteligencia emocional que debería tener. Entonces a mí obviamente, al tener ya roces con esa persona y encontrar como tantas falencias en su momento, pues como que también me empecé como a cargar y sentía que era algo que estaba siendo pues injusto. Y digamos que lo que yo busco realmente es que haya una justicia y una coherencia entre lo que tú estás haciendo internamente en tu empresa y lo que quieres reflejar al público. Porque mucha gente me llega a decir, Caro, es que yo quiero vender más, es que yo quiero crecer más, es que yo quiero que todo el mundo me conozca, pero internamente no pago bien, no le cumplo a mis colaboradores, no soy justa, no tengo el trato adecuado, no tengo liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno identifica esto como empresa, no está mal, no es que esa empresa esté mal, no es que esa empresa sea lo peor, simplemente es que hay que fortalecer todo esto para que la empresa sea mucho más grande. Pero digamos que esa persona se lo tomó un poco personal, sintió esas oportunidades de mejora como un ataque, y yo en ese momento sentí mucho dolor, mucha rabia, porque esa persona, digamos que su común denominador o lo que hace normalmente es cada que algo le choca o molesta, es demandar a la persona o a la empresa con la que tiene un inconveniente. Entonces digamos que yo no me sabía eso, entonces de un momento a otro me llegó una demanda, yo ya había terminado todo mi trabajo, tenía todos los entregables, los informes, todo el trabajo que se había realizado, pero yo era muy primípara, era como mi tercer cliente y ese tercer cliente era grandecito, pero mientras que yo tuve ese ya empecé a tener otros más porque como me creé como empresa. Entonces yo empecé a hacer un trabajo comercial, yo he sido súper comercial toda mi vida, entonces, y también gracias a Dios he tenido buenos contactos, pues como desenvuelto muy bien en el mercado. Entonces a la par de esa empresa, yo tuve otras 3, 4 empresas también buenas, y me estaba yendo súper bien, pues espectacular, de hecho por eso me dediqué a mi empresa. Pero tuve esa situación y me empecé como a dudar, empecé como a cuestionarme, como será que sí estoy haciendo las cosas bien, porque lo que yo sentí es que había hecho un daño o le había afectado a esa empresa
que yo le dijera como sus verdades en la cara, pues por así decirlo, como encontrar esas oportunidades de mejora que tenía que organizar internamente como desde la cultura, desde la parte humana, de ser más justos, para que los resultados fueran mucho más positivos de lo que eran, porque era una empresa buena, pero podía ser mucho mejor. Entonces esa era la idea. Entonces resulta que yo terminé mi proceso, entregué todo, pues me dijeron que estaba súper bien. De hecho yo me acuerdo que yo hice una cajita, la mandé a imprimir, hice una USB, metí todos los documentos ahí, les hice todas las retroalimentación, obviamente yo ahí regalaba mi trabajo. Digamos que yo era muy primípara en empresa, pero yo era muy buena empleada y tenía muy buena experiencia y tenía buena academia, porque yo ya era comunicadora, ya tenía especialización en mercadeo, hice una maestría en dirección comercial, ya había hecho la red de mercadeo. Entonces digamos que yo ya tenía una cancha y ya tenía un liderazgo y ya hacía muchas capacitaciones a grupos grandes. Entonces no es que no tuviera como ese conocimiento, pero sí estaba empezando muy primíparamente con mi empresa, siendo la dueña y haciendo esas herramientas, construyendo las herramientas de cómo hacer esas entrevistas, de cómo explicarle al cliente o de cómo presentarle al cliente un informe diciéndole las verdades, que eso obviamente le duele a cualquiera. Entonces digamos que fue muy teso, pero para resumirles, me llegó una demanda. Era como un tema más de conciliación, porque eso primero tiene que hacerse una conciliación para ya después pasar como a juzgado y a demanda y todo lo demás. En todo caso, a mí casi me da un infarto, pues para mí el tema financiero, como estar en las cosas financieras, pues como que, ¿cómo se llama eso? Como que uno está en rojo, pues y nadie le presta y no sé qué, y estar en una demanda, para mí, desde mi juventud, era algo como demasiado grave. Entonces yo pues no lo podía creer, además porque me llegó la demanda, pues como la citación como empresa, y yo era como, pues yo ni siquiera tenía, bueno, sí, ya estaba registrada como empresa, claro. Entonces yo era como, pues yo no lo podía creer, y yo era una empresa miniatura, pues era muy pequeña. Entonces me asusté. Gracias a Dios mi hermana es abogada y es una abogada súper tesa, entonces ella me ayudó como en el proceso, me enseñó, me explicó. Estuvimos en esa conciliación. Obviamente como las cosas que decía esa empresa eran obviamente cosas que no tenían soporte de nada, eran cosas como que yo utilicé la imagen en mis redes sociales, cosas que la empresa reposteaba, que la empresa ponía. También decían que yo me había como llevado a gente de esa empresa para otra empresa que no tenía nada que ver conmigo, porque yo más adelante tuve un cliente en el que trabajaron varias personas de esa empresa, pero no tuvieron nada que ver conmigo. Entonces tampoco pues como que valía, y además si uno se llevara a la gente, eso en Colombia no es demandable ni es nada, porque uno puede pues llevarse como a las personas que quiera o ofrecerles un más salario y llevárselos, pero realmente yo no lo había hecho. Porque era un cliente mío al que yo llegué y ya estaban esas personas trabajando ahí. Y bueno, eran como 2 o 3 cosas que obviamente no tenían como mucho. Bueno, y la otra era como pues como el tema de los documentos y que yo no pudiera compartir como de confidencialidad cosas de la empresa, pero yo nunca tuve acceso a nada de esa empresa. Todo lo que yo fui y trabajé, digamos que era un trabajo mío, solamente mío. Entonces, digamos que en esa conciliación lo que sucedió es como que no pasó nada, era como, o pues la empresa podía tirar a juzgados el caso, o yo podía tirarlo a un juzgado, pero realmente era un desgaste, era mucho dinero. Esa empresa contrató a el super buffet de abogados, porque en todas sus demandas, que es muy recurrente y lo hace todavía durante muchos años, demandar a personas o a empresas cada que había un malentendido. Entonces digamos que ya nosotros empezamos a conocer y a entender, y lo que hicimos fue como una conciliación en la que esa empresa no se metía con nada mío, yo no me metía con nada de esa empresa, y simplemente cada uno seguía su rumbo sin problema, para que no tuviéramos que pagar ninguna multa, pues por conversar o por hablar, digamos, cosas que no fueran reales. Entonces digamos que yo durante mucho tiempo estuve como súper asustada, como súper aburrida, como que
pues llegar a un tema como esos, y yo sentía, ¿será que de pronto yo no estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Será que de pronto yo meterme a una empresa a conocer sus debilidades, a escuchar a sus colaboradores, a entender qué pasa y irle a decir a las cabezas, a los dueños o a los directivos, venga, haga esto? ¿Será que eso no está bien? ¿Será que es mejor uno hacerse el bobo y dejar a que las empresas sigan cagándola o sigan teniendo procesos malos sin pues decirles como sus verdades para que puedan solucionarlo? Entonces yo me cuestioné mucho tiempo. Como la vida es súper perfecta, yo empecé como a dejar que todo fluyera, solté como el tema, pues tanto que lo solté que realmente a mí se me había olvidado, porque yo esto lo quería contar hace varios tiempo. Pero como se los dije, cuando empecé lo estoy haciendo desde el amor y desde el aprendizaje. De hecho, yo solté la situación, solté como los recuerdos, solté como esa empresa, y empezó todo a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, y gracias a Dios empezaron a llegar como los clientes correctos a mi vida. Hay algo que tienen que aprender a las personas que tienen empresa, negocio, como le quieran llamar, y es que no todos los clientes son tampoco para ustedes, ni todas las empresas son para todos los clientes, ni todos los clientes son para todas las empresas. Gracias a Dios yo hoy me doy el lujo de elegir a mis clientes. Yo hay clientes que digo, no me interesa, no trabajo con estas personas, porque me doy cuenta de entrada que no les importa tanto la parte humana, que no están tan alineados como con la parte de la cultura de la que yo hablo todo el tiempo, que no les interesa tanto el servicio al cliente. Entonces cuando pasa eso, yo obviamente realmente no me voy a enganchar, ni le voy a dar mi tiempo, ni les voy a entregar mi tiempo a una empresa que no está alineada conmigo. Entonces cuando yo entendí eso y lo vi como un trampolín y empecé a entender que esta experiencia me había dado carácter, me había dado fuerza, me había dado pues como más personalidad y más en temas empresariales, porque digamos que yo siempre he sentido que tengo un carácter, digamos, yo soy segura, soy tranquila, por algo emprendí, pero realmente no, pues me faltaba un poquito más como del tema empresarial, y me sigue faltando y lo sigo aprendiendo, y cada vez van a llegar retos. Pero lo que yo sí sé es que para mí eso fue un trampolín. O sea, empresas excelentes 10.000 veces más que esa empresa que yo en su momento sentía que era una súper empresa. Ahora tengo clientes 10 veces más, empresas mucho más grandes, mucho más corporativas, mucho más humanas, y muchas más cosas que he empezado a aprender y a entender durante todo este tiempo, que hoy en día le agradezco a esa empresa por lo que me enseñó, por lo que me dio, por lo que me hizo pasar, porque corroboré y confirmé que el propósito de Together, que es mi empresa principal, es lo que yo vine a hacer al mundo en temas laborales académicos, que es el tema de crear cultura organizacional, crear cultura de servicio en las empresas, hacer que la gente entienda, las cabezas más que todo, porque desde ahí tiene que empezar todo, que cuando el cliente interno está satisfecho, el cliente externo también lo va a estar, porque si tú cuidas a tus colaboradores, ellos cuidarán de tus clientes. Entonces, como yo eso ya lo tengo claro, por eso mismo, para mí, eso fue un trampolín. O sea, literal, eso fue un trampolín, porque pasé de tener 3, 4 clientes a hoy tener 23 clientes en este momento, donde tengo ya un equipo, donde estamos todo el tiempo creciendo más los procesos, cambiando los formatos, cambiando las metodologías, pero sí tengo clarísimo mi propósito, mi filosofía y mi valor. La promesa de valor de mi empresa. Esas 3 cosas las tengo claras desde el día 1 hasta hoy, y cuando uno tiene tan claro eso, uno va derecho, va con los objetivos, va con las metas, y eso no hay nadie quien lo pare si uno está completamente determinado. Entonces a uno lo pueden asustar, porque en su momento, como era una empresa tan grande, pues grande para lo que yo pensaba, porque yo era muy pequeña, ya veo que era una empresa pequeña, pero en su momento para mí era una empresa grande, entonces yo me asustaba porque tenía seguidores, porque tenía ya pues vendedoras, porque ya tenía un equipo, y yo obviamente en su momento me sentía que era nadie. Y obviamente al esa empresa llegar con un tema de conciliación y con un tema de ya como asustarme en la parte como de que yo no era nadie, y esa empresa sí,
yo llegué a pensar como si es de verdad, pues yo no soy nadie, pues entonces yo voy a dejar esto aquí, yo voy a dejar mi empresa y no voy a seguir haciendo esto porque de pronto voy a tener problemas con más gente, porque yo realmente lo que hice fue lo que todavía hago, pero de pronto en su momento no lo hice de pronto de manera tan asertiva, pues o de pronto esa persona no lo sintió así. Y por eso yo no puedo echar tampoco la culpa de todo, fue simplemente una situación donde ambas personas, pues la empresa, yo le digo la empresa, pero era obviamente la cabeza de la empresa, y ya era un tema como muy personal, porque realmente mi trabajo era con otra persona que era una de las gerencias de la empresa. Con esa persona tuve todo mi cercanía, todo mi contacto, todo el proceso, todas las entregas, y esa persona quedó sumamente satisfecha. De hecho, esa persona con el tiempo salió de la empresa, nos convertimos en amigos, trabajamos juntos en otras cosas, entonces obviamente eso fue lo que más generó como esa molestia a esa persona, y fue un tema netamente personal, pero que afectó mi empresa, afectó mi proyecto, me moría del susto, pero realmente hace más o menos unos 6 meses, un año, ya me han llegado muchas historias porque yo eso lo eliminé de mi vida, hablé con Dios, hablé con el universo, hablé con los ángeles, hablé con todo el mundo y dije, por favor, quiero soltar esto. Y por cosas me fueron llegando pues como historias que demandó una persona, que demandó a la otra, que demandó a la empresa, que demandó al otro, que demandó al otro, comentarios como de donde la gente se queja de falta de parte, digamos, un poquito humana, aunque es una empresa buena, es una idea buena, es un proyecto bueno, son productos buenos. Obviamente las cosas que yo identifiqué, pues claramente todavía digamos que están vigentes y todavía se siente que hay que hacer un trabajo, pero esa fue la parte que yo de pronto no pude hacer porque todo se tornó personal. Entonces, para terminarles esta historia, para terminarles este episodio, donde quiero decirles con toda esta historia que más que contarles mi experiencia, que contarles ese reto que fue muy fuerte para mí, porque lloré, porque me asusté, porque me preocupé, porque dudé mucho de mí, dudé mucho de mi empresa, dudé mucho de la manera en cómo hice las cosas. Hoy puedo decirles que estoy completamente segura de que mi propósito es el correcto, de que lo que estoy haciendo es algo que las empresas necesitan, que no todos los clientes son para trabajar con una empresa como la mía, porque tienen que ser empresas abiertas a escuchar sus oportunidades de mejora y a querer cambiarlas y a querer implementar procesos y herramientas que hagan que su equipo esté muy satisfecho para que también sus clientes lo estén, porque no podemos querer solamente vender, pero no pensar en nuestra gente, no pensar en tenerlos bien, no pensar en escucharlos. Entonces, esa es mi historia. Lo único que quiero es que escuchen, el que está ahí escuchando y ha tenido retos, ha tenido problemas. Esto es una situación que que yo nunca me imaginé en mi vida. Jamás he tenido un problema después de eso, nunca más en la vida con absolutamente nadie. Como les digo, tengo 23 clientes muy grandes que me han llegado de un voz a voz de mi trabajo, de lo que he hecho. No soy perfecta, habrán muchísimas cosas que mejorar, ni yo ni mi empresa, y sé que ustedes tampoco lo son, pero lo que quiero decirles es que sean súper determinados. Si ustedes tienen un proyecto, si tienen un sueño, si tienen una idea, si tienen una empresa, no se dejen como apabullar, no se dejen, o amaullar, no sé cómo se dice, no se dejen como sentir menos, no se dejen sentir menos, ni se dejen estripar, ni se dejen pues como pasar a nadie por encima de ustedes, porque obviamente pueden haber retos, pueden haber situaciones, pero yo pienso que todas esas situaciones se pueden sentar, conversar, poner sobre la mesa, hablar, antes de generar de pronto un tema de muchos malentendidos, de muchas maluqueras, de muchas situaciones y cosas que se tornen personales y que de pronto hagan que te mueras del susto y que dejes tus sueños tirados. Entonces, para terminarles este episodio, quiero decirles que lo hagan en grande, y cuando yo les digo háganlo en grande es porque todas las situaciones, se los juro, todas por más graves que sean, se pueden organizar, se pueden arreglar, se pueden cambiar el rumbo, se puede volver a empezar, porque también hay situaciones en las que uno puede cagarla, puede tener una situación complicada. Yo he tenido 2 retos muy fuertes en mi vida, uno fue ese y otro es otra cosa personal, y les juro que por más grave, por más duro, por más
que parezca, siempre se abre una puerta y siempre van a ser un trampolín. Eso suena como súper cliché, como súper, ay no, sí, está como la de bonito, pero de verdad, siempre es que piensen ustedes en la situación más dura que hayan tenido, cuando se muere un familiar, cuando hay una enfermedad, cuando hay una quiebra, siempre después hay una solución. O sea, es que ahí no se acabó el mundo. La única forma de que se acabe el mundo es que usted se muera, es la única forma. Entonces deje de asustarse, deje de llenarse de miedos, deje de procrastinar, deje de llenarse de excusas, deje de echarle la culpa al mundo, porque tampoco es responsabilizar al otro. Yo en ese momento responsabilizaba al otro, le echaba la culpa, criticaba, juzgaba. Ya hoy en día no lo hago de esa manera. Le deseo cosas demasiado bonitas a esa persona, demasiado bonitas a esa empresa. Siempre que veo en algún momento, alguna vez pasa por ahí la imagen, me digo que bueno, ojalá les vaya muy bien, porque si yo no soltaba todo eso, pues obviamente eso le iba a afectar a mis hijas, me iba a afectar a mí, me iba a afectar a mi empresa, y yo no podía seguirme cargando de eso, aunque me dijeron de muchas maneras que había un tema mucho más profundo, en temas de brujería, en temas pues que querían como hacerme daño, porque eso ya era algo más profundo. Pero digamos que yo todo eso lo solté. Me pegué de Dios, me pegué de mi empresa, me pegué de las ganas y de la berraquera que yo siempre he tenido para hacer las cosas, y decidí hacerlo en grande. Entonces, gracias por escucharme. A todos los que nos escuchan, recuerden que estamos en Instagram como @hazloengrandepodcast, @isaosoriov y @carocalle. Por acá estaremos escuchando sus comentarios, leyendo sus comentarios. Recuerden etiquetarnos en las redes sociales y les seguiremos contando muchas más cosas para que aprendan de toda nuestra experiencia. Chao, chao.